Hola jóvenes, les voy a explicar cómo construir una tabla de frecuencias con Excel. Como pueden ver a la izquierda, acá se encuentran los datos que están en la tabla que está en el taller que deben desarrollar. Los tramos etarios y el número de fallecimientos en Chile. La tabla de frecuencias tiene que tener ciertas columnas. La primera siempre debe ser la variable que estamos analizando. En este caso, los tramos etarios. La segunda nos indica el número de fallecimientos. En este caso va a ser la frecuencia absoluta. ¿Qué otra columna nos faltan? Nos falta la frecuencia relativa. ¿Qué era la frecuencia relativa? Recuerden que la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Es ahí donde me hago la primera pregunta. ¿Cuántos datos estoy considerando acá en total? La suma de las frecuencias, ¿cuánto es? Es importante que ustedes ya vayan interiorizándose con las funciones de Excel. La más fácil de ellas, la más común, es la función suma. Si quieren escribir cuánto es la suma de todas las frecuencias, deben escribir en esta casilla. Es igual, el signo igual con mayúscula suma y les va a aparecer sugerida la función suma. Presionan dos clics y ahora deben seleccionar cuál es el tramo que ustedes quieren sumar. ¿Qué datos quieren sumar? Los seleccionan, todas las frecuencias absolutas, desde B2 hasta B3, cierran paréntesis, presionan Enter y les aparece la suma de todo ese conjunto de datos que seleccioné. Entonces, ¿cómo calculo la frecuencia relativa de esta variable? Lo que debo hacer es dividir este dato en el total de datos. Escribo y ojo, pongan atención en este paso porque es importante. Debo escribir la ecuación que yo quiero desarrollar. Esta casilla va a ser igual a el dato 1559 que se encuentra en la posición B2 y lo voy a dividir en el total de datos 106.344 106.344 y me va a dar el resultado. La frecuencia relativa para esta fila es de 0,01465. ¿Cómo se interpreta eso? El 0,014 del total de fallecidos tenía entre 0 y 1 año. ¿Qué es lo interesante del Excel? Cuando yo ingresé esta ecuación en esta casilla, yo puedo replicar esa ecuación con los datos que tengo a la izquierda, en vez de ir haciéndolo uno por uno. Esta casilla la extiendo hacia abajo y ¿qué me va a hacer el Excel? Me va a dividir el dato que está al lado izquierdo sobre el total de datos, sobre 106.344. Lo extiendo hasta la última casilla y si se fijan me dan los resultados solicitados. Selecciono por uno, por ejemplo. Quiero comprobar que efectivamente hizo eso. Veo arriba. B6 dividido en el total de fallecidos. ¿Qué es B6? Es justamente la frecuencia de esta fila. Así es como se construye la frecuencia relativa. Pero recuerden que la frecuencia relativa no solo se expresa mediante decimales, también puede ser mediante porcentajes. Entonces ustedes pueden crear otra columna, frecuencia relativa, con el símbolo porcentaje, ajustan acá y calculan la frecuencia relativa de cada fila. ¿Cómo se calculaba? Es simplemente multiplicando la frecuencia relativa por 100. Entonces, para esto, debo crear la fórmula. Esta casilla va a ser igual al producto, busco la función producto, pincho dos veces y la función me pide qué números quiero multiplicar.
yo quiero multiplicar este dato, C2, debo seleccionarlo así para que después se vaya repitiendo hacia abajo ese dato, punto de coma, y además el número 100. Multiplicar C2 por 100. Presiono Enter y me da 1,4%. Extiendo la casilla hacia abajo para que me haga la misma operación, es decir, lo que está a la izquierda lo multiplica por 100 y me va a dar los datos requeridos. La frecuencia relativa expresada en porcentaje. ¿Qué puedo concluir, por ejemplo? Que el 14% de los fallecidos, 14,5, tenía una edad de entre 85 años y 90 años. Aprovechando la instancia jóvenes, voy a explicarles también cómo insertar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué era la frecuencia absoluta acumulada? Recuerden que es la suma entre la frecuencia de esa fila y las anteriores. Me refiero a las que están más arriba. Recuerden que siempre en la frecuencia absoluta acumulada coincide la frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta acumulada en la primera fila. Entonces, en la primera fila, ¿qué quiero insertar yo? Va a ser igual a la frecuencia absoluta de la primera fila, B2. Presiono Enter, me aparece el dato. Luego, quiero que me aparezca la suma de la frecuencia es igual. Suma de qué dato, abro paréntesis, de la frecuencia de esta fila con las anteriores. Entonces selecciono la de arriba. Perdón. Selecciono la frecuencia absoluta de esta fila y le sumo la que está arriba. Cierro paréntesis. Me ingresa el dato 1782, que justamente corresponde a la suma de estas dos frecuencias absolutas. ¿Qué ocurre? Si extiendo la casilla, me voy repitiendo la misma operación. ¿Cuál era? La que le señalé. Le sumo esta frecuencia y le sumo lo de arriba. Si lo extiendo, fíjense, me va a ir haciendo todas las sumas. 1925 es la suma de 143 con 1782. Y así hasta llegar al último, que justamente coincido es la suma de la frecuencia absoluta acumulada de esa fila, la frecuencia absoluta de esa fila con todas las frecuencias absolutas anteriores.